Antes de casarse con la hija de la élite de Nueva York, el jefe de la mafia más poderoso de la ciudad tomó una decisión que nadie jamás hubiera imaginado. Fingió viajar a Sicilia por negocios, pero en cambio se escondió en una habitación secreta dentro de su propia mansión, solo para observar cómo su prometida trataba a su madre enferma cuando creía que nadie la miraba. Lo que Vincent descubrió sobre Serena lo dejó paralizado de conmoción. Pero fueron las acciones de una humilde cuidadora las que lograron que el frío jefe de la mafia sintiera algo que jamás había sentido antes. No vas a poder creer lo que pasó después. Si esta historia te tocó el corazón, dale like ahora mismo y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nunca más una historia que te dejará sin palabras. La habitación secreta se encontraba en las profundidades de la mansión Moretti, oculta detrás de una pared falsa en la biblioteca. Nadie sabía de su existencia, excepto Vincent y Marcus. La pálida luz azul de 6 monitores de seguridad bañaba el rostro del hombre más poderoso del crimen organizado de Nueva York, tallando sus facciones en líneas tan afiladas como navajas. Ese lugar era donde Vincent había pasado horas rastreando enemigos, planeando la destrucción de cualquiera que se atreviera a traicionar a la familia Moretti. Pero hoy, su objetivo no era un enemigo más allá de esas paredes. Era la misma mujer con la que pensaba casarse en pocas semanas. Vincent recordó lo que su madre le había dicho antes de que llevara a cabo este plan. Maggie le había tomado la mano, con los ojos cargados de preocupación, y le había dicho: «Fíjate cómo te trata a mí cuando crea que no la ves, porque esa es su cara real». Vincent no había querido creerlo. Intentó desestimar las dudas, pero ahora, sentado en la oscuridad de aquella habitación secreta, sabía que tenía que enfrentarse a la verdad, sin importar cuánto le doliera. La pantalla principal mostraba el gran salón de la mansión. Vincent vio a Serena parada junto a la puerta, con esa dulce sonrisa todavía en los labios después de despedirlo hacia Sicilia. Serena lo saludó con la mano, su boca formando palabras tiernas que Vincent no necesitaba escuchar para saber exactamente cuáles eran. «Te quiero. Te voy a extrañar. Vuelve pronto conmigo». Palabras que solo minutos atrás él todavía creía verdaderas. La puerta se cerró, y en ese instante, Vincent fue testigo de algo que hizo que su corazón pareciera aplastarse. La sonrisa en los labios de Serena desapareció de inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La cara dulce y gentil se esfumó por completo, reemplazada por una expresión fría y calculadora que Vincent nunca había visto en todo el año que había pasado a su lado. Serena sacó el teléfono del bolsillo y marcó con dedos apresurados. Vincent ajustó el audio del sistema y la voz de Serena resonó con claridad en la habitación secreta. «Ya se fue. Por fin. Ven ahora mismo». Él: «No, mi amor. No, Vincent. Solo él». Como si fuera nada más que una pieza en su tablero. Un escalofrío le recorrió la espalda a Vincent. Pero no se movió. Había vivido suficiente tiempo en el mundo del crimen para saber que una reacción apresurada solo llevaba al fracaso. Necesitaba saber más. Necesitaba saberlo todo. Pasaron 20 minutos en silencio. Vincent estaba sentado, inmóvil como una estatua, con la mirada fija en la pantalla. Y entonces apareció un coche conocido en los portones de la mansión. El elegante Audi negro que Vincent le había regalado a su gerente de finanzas en Navidad del año pasado. Thomas Reed salió del vehículo, echando miradas cautelosas a su alrededor antes de apresurarse a entrar. Algo se rompió en el pecho de Vincent cuando vio lo que ocurrió después. Serena corrió hacia Thomas y le rodeó el cuello con los brazos, ahí mismo, en el centro del salón principal. Sus bocas se encontraron con el hambre frenética de dos personas que habían tenido que contenerse demasiado tiempo. En el mismo lugar donde Vincent se había arrodillado para pedirle matrimonio a Serena 6 meses atrás. En el mismo lugar donde ella había llorado y dicho: «Este es el momento más feliz de mi vida». Todo había sido mentira. Cada lágrima, cada sonrisa, cada promesa. La mano de Vincent apretó el brazo del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mandíbula se cerró. Y si alguien hubiera podido ver sus ojos en ese momento, habría visto el fuego del infierno ardiendo dentro de ellos. Pero Vincent no salió corriendo. No porque fuera débil. No porque tuviera miedo. Sino porque sabía que esto era solo el comienzo.
Un estafador nunca tiene un solo secreto, y Vincent necesitaba saberlo todo antes de actuar. Vincent respiró profundo, empujando la furia hasta el fondo de su corazón, tal como lo había hecho cientos de veces durante los 17 años que le había tomado construir un imperio desde las cenizas. Clavó la mirada en la pantalla donde Serena y Thomas seguían abrazados el uno al otro, y susurró con una voz tan fría que el aire a su alrededor pareció congelarse. Muéstrame todo, Serena. Muéstrame quién eres de verdad. Después del beso en el salón, Serena y Thomas fueron a la sala de estar y se sentaron en el sofá de terciopelo rojo que Vincent había encargado en Italia como regalo de cumpleaños para ella. Thomas sirvió una copa de vino, se la entregó a Serena, y se sentó a su lado con una expresión preocupada. Le dijo que necesitaban tener paciencia, que después de la boda todo sería más fácil. Pero Serena lo cortó en seco, con la voz afilada por la irritación. Dijo que estaba harta hasta la médula de tanta paciencia. Que había tenido que interpretar a la prometida perfecta durante todo un año. ¿Acaso Thomas tenía alguna idea de lo agotador que era eso? Tener que sonreír cuando no quería sonreír. Tener que decir, te amo, cuando todo lo que sentía por dentro era desprecio. Tener que aguantar a esa vieja enferma cada día como si esa mujer importara. Vincent estaba sentado en la habitación secreta escuchando cada una de esas palabras, y cada frase de Serena se sentía como un cuchillo hundiéndose más profundo en su corazón. Serena dejó su copa sobre la mesa, se puso de pie y le dijo a Thomas que necesitaba desahogarse. Salió de la sala de estar, con sus tacones altos marcando un ritmo constante sobre el suelo de mármol mientras se dirigía hacia la puerta del cuarto de Maggie, al final del pasillo del primer piso. Vincent cambió de cámara rápidamente, con el corazón acelerado al darse cuenta a dónde se dirigía Serena. Dentro del cuarto de Maggie, Eve estaba ayudando a la señora a incorporarse con suavidad, alcanzándole un vaso de agua y sus pastillas matutinas. La joven de cabello castaño recogido en un moño estaba diciendo algo que hizo sonreír a Maggie. Una sonrisa poco frecuente en un rostro profundamente marcado por la enfermedad. La puerta se abrió de golpe sin un solo toque. Serena entró, y el aire en el cuarto pareció congelarse al instante. Serena miró a Eve con ojos de hielo y ordenó, con la voz desprovista de toda emoción, sal. Necesito hablar con ella a solas. Eve dudó, mirando a Maggie con preocupación. Maggie hizo un pequeño gesto de asentimiento, como diciéndole que estaba bien, que podía irse. Eve dejó el agua sobre la mesa de noche, inclinó la cabeza ante Serena y salió. Pero no se fue lejos. Se detuvo justo al otro lado de la puerta, inquieta, esforzándose por escuchar lo que pudiera pasar adentro. Vincent lo observó todo a través de la cámara. Vio a Eve parada ahí, vio el miedo en su rostro, y en silencio le agradeció que se preocupara por su madre. Pero su atención regresó a Serena en el momento en que ésta comenzó a hablar. «Tú crees que eres importante, vieja». La voz de Serena resonó, sin nada del tono dulce al que Vincent se había acostumbrado a escuchar. «Eres solo un obstáculo. Una carga». Maggie miró a Serena con ojos firmes, imperturbables, aunque las palabras de Serena destilaban veneno. Serena continuó, con la voz volviéndose más viciosa a cada segundo. Dijo que después de la boda, metería a Maggie en el asilo más barato que pudiera encontrar. Algún lugar remoto y miserable, algún lugar que Vincent ni siquiera se molestaría en visitar. Luego soltó una risa cruel y dijo que el precioso hijo de Maggie era tan ciego que de verdad creía que ella lo amaba. A Vincent se le subió la sangre a la cabeza. Sus manos comenzaron a temblar y el bolígrafo que sostenía empezó a doblarse bajo la presión de sus dedos. Pero Serena no había terminado. Se acercó a la mesita donde estaba el pastillero de Maggie, y con un gesto lleno de desprecio, tiró toda la bandeja al suelo. Las pastillas se dispersaron por todos lados, rodando por el frío suelo de piedra. Serena miró el desastre, luego volvió a clavar la mirada en Maggie con una sonrisa maliciosa. No las necesitas. Cuanto antes te vayas, mejor para todos. Maggie había permanecido en silencio desde el principio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no suplicó. No rogó. Había vivido 70 años. Había conocido suficiente a todo tipo de personas como para saber que alguien como Serena no merecía que ella se rebajara. Finalmente habló, con voz baja y llena de tristeza. Te tengo lástima, Serena. Nunca sabrás lo que es el amor de verdad.
Serena se estremeció por un segundo, como si esas palabras hubieran tocado algo enterrado muy dentro de ella. Pero entonces la ira estalló y levantó la mano y abofeteó a Maggie en el rostro. No fue un golpe fuerte, pero fue suficientemente fuerte para dejar una marca roja en la piel arrugada de una mujer de 70 años. Guárdate tu lástima para ti misma. Serena lanzó las palabras por encima del hombro, se dio la vuelta sobre sus tacones y salió, dejando a Maggie sola en el cuarto con las pastillas esparcidas por el suelo. En la habitación secreta, el bolígrafo se partió en la mano de Vincent. La tinta negra se derramó, manchando su palma del color de la furia que hervía en sus venas. Todo su cuerpo tembló, no de miedo, sino de una rabia que no había sentido en 17 años como jefe de la mafia. Susurró con una voz tan fría que el aire a su alrededor pareció transformarse en hielo. Se atrevió a ponerle la mano encima a mi madre. Eve estaba parada al otro lado de la puerta con el corazón latiéndole a toda velocidad al escuchar el estruendo que vino desde adentro. Quería entrar corriendo, quería hacer algo, pero sabía que era solo una cuidadora. Una empleada del hogar sin derecho a hablar en esa casa. El agudo clic de los tacones sobre el piso le indicó que Serena estaba saliendo. Eve bajó la cabeza rápidamente, evitando la mirada de la poderosa mujer. Serena pasó junto a ella sin ni siquiera mirarla, como si Eve no fuera más que un objeto invisible al costado del camino. Pero Eve sintió el aire frío que parecía irradiar de Serena, el frío de un corazón sin humanidad. Eve esperó hasta que los pasos de Serena se fueron apagando y desaparecieron al final del pasillo, y luego empujó la puerta y entró al cuarto de Maggie. Lo que vio hizo que el corazón de Eve se sintiera como si lo apretaran con las manos. Maggie estaba sentada en la cama, con las lágrimas corriéndole por las mejillas y la marca roja en el pómulo todavía fresca y visible. En el suelo, las pastillas estaban dispersas por todos lados, rodando debajo de la cama, hacia el rincón junto al armario, hacia cada lugar donde hubieran podido rebotar. Eve no dijo una sola palabra. Se arrodilló en silencio sobre el frío suelo de piedra y comenzó a recoger cada pastilla una por una. Sus manos limpiaban con cuidado cada tableta con el dobladillo de su blusa, revisando si alguna estaba rota o arruinada. Esas pastillas eran el salvavidas de Maggie, lo que le ayudaba a combatir el Parkinson mientras la enfermedad le robaba lentamente el control de su propio cuerpo. Eve no podía desperdiciar ni una sola. En la habitación secreta, Vincent lo miraba todo a través de la cámara, y la furia que lo consumía se fue apaciguando poco a poco, reemplazada por un sentimiento extraño que no podía nombrar. Vio a la joven arrodillada en el suelo frío, recogiendo cada pastilla como si fuera una gema preciosa. Vio sus manos limpiándolas una a una, sin quejarse, sin suspirar. Serena las había tirado en un segundo con desprecio. Eve las estaba recuperando una por una con devoción y amor. El contraste dejó a Vincent clavado en su silla. Cuando hubo recogido todas las pastillas, Eve se levantó, fue a buscar un vaso de agua fresco y regresó al lado de la cama de Maggie. Ayudó suavemente a Maggie a sentarse, acomodando otra almohada detrás de su espalda para que pudiera recostarse cómodamente. Maggie, déjame ayudarte a tomar tu medicina. La voz de Eve era suave y cálida, como la luz del sol abriéndose paso entre nubes pesadas. Maggie miró a la joven frente a ella, y las lágrimas le brotaron de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación ni de dolor. Eran lágrimas de profundo consuelo. Le tomó la mano a Eve, con voz temblorosa. Hija, no tienes que soportar esto por mí. Deberías irte de esta casa. Eve sacudió la cabeza, con sus ojos castaños brillando con una firmeza que nadie podía quebrar. Apretó la mano arrugada de Maggie y le dijo que Maggie era su familia, la única familia que le quedaba. Que no iba a abandonarla. Jamás. Maggie se ahogó entre sollozos. Durante los 2 años que Eve había trabajado ahí, Maggie había llegado a verla como una hija. La joven de ojos tristes y sonrisa siempre cálida le había traído un consuelo que ni su propio hijo podía darle, porque Vincent siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Eve había estado con ella en las noches de insomnio. Le había leído en voz alta cada vez que la soledad se colaba. Le había masajeado las piernas entumecidas y rígidas cada mañana sin una sola queja. Y ahora, incluso después de ser tratada con crueldad, incluso pudiendo marcharse en cualquier momento, Eve seguía eligiendo quedarse. Serena la llamaba una carga. Eve la llamaba familia.
Serena quería alejarla lo más posible. Eve prometía no abandonarla nunca. Serena la había golpeado para demostrar su poder. Eve le sostenía la mano para darle amor. En la habitación secreta, Vincent permaneció en silencio. Observó a Eve en la pantalla, sentada junto a la cama de su madre, dándole cada pastilla con delicadeza, levantando la mano de vez en cuando para limpiarle las lágrimas de las mejillas. Había vivido en esa mansión durante tantos años, había pasado junto a esa chica cientos de veces, y sin embargo nunca la había visto de verdad. Para él no había sido más que una sombra entre muchas, un rostro sin nombre en una casa enorme. Pero ahora, por primera vez, la veía de verdad. No como una empleada. No como una sombra invisible. Sino como un ser humano con un corazón de oro puro, que brillaba en la oscuridad de esa mansión llena de mentiras. La luz verdadera no venía de Serena con su deslumbrante belleza y sus palabras dulces. La luz verdadera venía de la chica que se arrodilló en el suelo para recoger las pastillas dispersas, que le sostenía la mano a su madre y la llamaba familia. Vincent clavó la mirada en la pantalla, y por primera vez en años, una pregunta que no tenía nada que ver con los negocios ni con los enemigos surgió en su mente. ¿Quién eres tú? Eve Harper. Esa noche, cuando toda la mansión se había hundido en el sueño, Eve estaba sentada sola en el pequeño cuarto del sótano reservado para el personal. El espacio era tan reducido que probablemente era incluso más pequeño que el baño de Serena. Apenas lo suficiente para una cama individual, un pequeño armario y una vieja mesa desgastada. Pero Eve nunca se había quejado. Había vivido en lugares mucho peores que ese. El pálido resplandor amarillo de una lámpara de mesita de noche envejecida caía sobre su rostro cansado, mientras Eve estaba sentada en la cama, sosteniendo una fotografía que el tiempo había vuelto amarilla en los bordes. En la foto había una niña de 8 años con una sonrisa amplia de dientes separados, ojos claros como 2 gotas de rocío mañanero, el cabello castaño recogido en 2 trencitas cuidadas. Lily, su hermana pequeña. La hermana que no había podido salvar. Eve acarició la foto con suavidad, y los recuerdos dolorosos la inundaron como una ola que no podía contenerse. Recordó que tenía 10 años la noche en que su madre se fue. Sin despedirse, sin dar ninguna explicación. A la mañana siguiente, cuando Eve se despertó, lo único que encontró fue un armario vacío y un papel arrugado con una disculpa escrita con trazos temblorosos. Lo siento. Ya no puedo más. Y así, la mujer que la había traído al mundo desapareció para siempre de su vida. Su padre no pudo soportar el golpe. O quizás ya era débil mucho antes de eso. Se refugió en el alcohol para escapar, y cada vez que se emborrachaba, descargaba su rabia sobre sus hijos inocentes. Eve recordaba las noches en que usaba su propio cuerpo como escudo para proteger a Lily y a Daniel, recibiendo los golpes para que ellos no resultaran lastimados. Recordaba a Lily llorando en un rincón, a Daniel temblando mientras susurraba hermana, y el correazo cayendo sobre su piel hasta que el dolor se adormecía. Cuando Eve tenía 15 años, su padre murió de cirrosis. No dejó nada detrás excepto una montaña de deudas y 3 hijos que no sabían qué comerían al día siguiente. Eve dejó la escuela y tomó cada trabajo que pudo encontrar para alimentar a su hermano y a su hermana. Lavando platos en restaurantes, limpiando oficinas, repartiendo paquetes. Lo que fuera que pagara. Nunca se quejó. Solo sabía que tenía que ser fuerte porque Lily y Daniel la necesitaban. Entonces, cuando Eve tenía 17 años, a Lily le diagnosticaron leucemia. Eve recordaba ese día como si hubiera ocurrido ayer. Recordaba la cara fría del médico mientras daba las terribles noticias. Recordaba los ojos inocentes de Lily preguntando, hermana, ¿esto tiene cura? Recordaba la sensación de que le apretaban el corazón con un puño. Eve corrió por todos lados, rogando, pidiendo prestado, trabajando sin parar. Pero las facturas del hospital eran demasiado enormes, y ella solo era una chica de 17 años sin nada en las manos. Lily murió en los brazos de Eve una fría noche de invierno. Las últimas palabras de su hermanita todavía resonaban en la mente de Eve cada noche, hermana, no llores. Ya no me duele. 8 años. Lily solo tenía 8 años. Eve nunca se había perdonado a sí misma por no haber podido salvarla. 5 años después, cuando Eve tenía 22, a Daniel le diagnosticaron insuficiencia renal.
La historia se estaba repitiendo en un bucle cruel y despiadado. Pero esta vez Eve se juró a sí misma que no perdería a otro hermano. Sin importar lo que costara, sin importar lo que tuviera que soportar, salvaría a Daniel. Por eso había llegado hasta ahí, trabajando en la mansión Moretti por un salario más alto que el que pagaría cualquier otro lugar. Aunque tuviera que soportar el desprecio de Serena, aunque tuviera que vivir en ese cuarto diminuto, mientras pudiera cubrir las facturas médicas de Daniel. Eve dejó la fotografía y tomó su teléfono, marcando un número conocido. Después de algunos timbres, la voz débil de Daniel llegó a través del auricular. ¿Cómo te sientes hoy, Danny?, preguntó Eve, esforzándose por mantener la voz firme. Bien, hermana. No te preocupes por mí. ¿Cómo va tu trabajo? Eve sonrió aunque Daniel no podía verla. Todo está bien. Voy a ir a verte este fin de semana. Ok. Después de colgar, Eve se quedó quieta en la oscuridad. La sonrisa en sus labios se fue borrando lentamente, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eve lloró sin hacer un solo ruido, tal como había llorado durante 10 años, sola, en la oscuridad, sin que nadie la viera ni la escuchara. En la habitación secreta, Vincent estaba sentado inmóvil frente a las pantallas. Su sistema de audio había captado toda la llamada, y los sollozos amortiguados de Eve. Él lo escuchó todo. Y por primera vez en muchos años, el corazón del jefe de la mafia más frío de Nueva York se contrajo de dolor. No por la traición de Serena, sino por el llanto de una chica que cargaba el mundo entero sobre sus pequeños hombros. Vincent quería salir de esa habitación. Quería ir con ella. Quería decirle que no estaba sola. Pero no podía. Todavía no. Todavía no era el momento. Vincent clavó la mirada en la imagen de Eve llorando sola en el cuarto oscuro, y susurró con una voz llena de dolor angustiante: ¿qué has tenido que vivir, Eve? ¿Cómo puede alguien tan roto brillar tan intensamente? El segundo día desde que Vincent había fingido irse a Sicilia. Esa mañana, Serena entró al cuarto de Maggie para revisar cómo estaba, como parte de la nueva rutina cruel que había empezado a disfrutar. Quería asegurarse de que la odiada vieja se estuviera debilitando sin su medicación. Pero cuando vio a Maggie recostada contra el cabecero, con la tez más saludable de lo que había estado el día anterior, Serena entendió de inmediato que algo había salido mal. Fue a la mesita de noche, abrió el pastillero para revisarlo, y se dio cuenta de que el número de tabletas había bajado exactamente en la dosis correcta. Alguien había desafiado su orden. Alguien se había atrevido a hacer lo que ella había prohibido. La rabia de Serena ardió en su pecho como gasolina que arde. Giró sobre sus talones en busca de quien había osado desafiar su autoridad. Y no tardó mucho en descubrir a la culpable. Esa tarde, en el cuarto de Maggie, Eve estaba arrodillada junto a la cama, masajeando suavemente las piernas entumecidas de Maggie. Sus manos se movían despacio, presionando puntos que ayudaban a que la sangre fluyera con más libertad. Una técnica que Eve se había enseñado a sí misma leyendo libros para poder cuidar mejor a Maggie. Los ojos de Maggie estaban cerrados, su rostro relajándose en un raro momento de comodidad. La puerta se abrió de golpe con un golpe violento. Eve se sobresaltó y se dio la vuelta. Y el corazón se le hundió cuando vio a Serena parada allí con una cara de hielo y los ojos ardiendo de odio. Serena entró, cerró la puerta detrás de ella, y avanzó hacia Eve con pasos lentos y amenazantes. Le diste la medicina, ¿verdad? Siseó Serena como una serpiente venenosa, cada palabra destilando desprecio. Eve se puso de pie y se enfrentó a la mujer frente a ella. Sabía lo que se venía, pero no huyó. Había huido demasiado en su vida. Maggie necesita su medicación. Mi trabajo es cuidarla. La voz de Eve era tranquila. Sin el menor temblor de miedo. Serena soltó una risa fina, un sonido frío sin ningún calor. Luego, sin una sola advertencia, levantó la mano y golpeó a Eve en la cara con una bofetada que cayó como un rayo. El sonido resonó en el cuarto silencioso como un trueno. La cabeza de Eve se desvió hacia un lado por la fuerza del golpe, la mejilla le ardía, y pudo sentir el sabor de la sangre donde se le había partido la comisura de la boca. Eres solo una empleada. Aprende cuál es tu lugar. Serena chilló, con el dedo apuntando hacia la cara de Eve. Maggie hizo un sonido ahogado en la cama,
intentando decir algo, pero Serena se dio la vuelta y la fulminó con la mirada, obligándola al silencio. En la habitación secreta, Vincent saltó de la silla. Su cuerpo se puso tenso como un alambre a punto de romperse. Cada instinto en su interior le gritaba que saliera, que la protegiera, que destrozara a esa mujer. Pero la voz de Marcus llegó por el auricular. Todavía no, jefe. Necesitamos más pruebas. Vincent apretó los dientes, hundiéndose las uñas en la palma hasta que la sangre comenzó a brotar. Clavó la mirada en la pantalla donde Eve se tocaba la mejilla ardiente. Pero lo que le impactó fue que Eve no lloró. No retrocedió. No bajó la cabeza. Eve miró directamente a los ojos de Serena. Y en su mirada castaña había algo que Serena nunca había visto en ninguna empleada. Una resiliencia inquebrantable. Golpéame si quieres. Yo no te voy a golpear, pero tampoco voy a dejar de cuidar a Maggie. La voz de Eve atravesó el cuarto con una extraña calma. Serena dio un respingo. Estaba acostumbrada a que la gente le tuviera miedo, acostumbrada a que las cabezas se inclinaran ante su poder. Pero esta chica, esta cuidadora ordinaria, se atrevía a mirarla a los ojos como si Serena no fuera nada en absoluto. Antes de que Serena pudiera reaccionar, Eve volvió a hablar. Me han golpeado antes personas mucho más aterradoras que tú. No me rompieron entonces, y no me van a romper ahora. Serena retrocedió un paso, como si las palabras de Eve tuvieran fuerza física. No podía entender cómo alguien podía recibir un golpe y seguir de pie, seguir mirando a los ojos a quien lo había golpeado sin ningún rastro de miedo. Estaba más allá de la comprensión de alguien que nunca había conocido la verdadera adversidad. Te vas a arrepentir de esto, escupió Serena entre dientes. Después de la boda, serás la primera a la que eche de esta casa. Eve asintió, sin inmutarse ni un ápice. Entonces la cuidaré hasta ese día. Serena ya no tenía nada más que decir. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Pero por dentro, un sentimiento de inquietud empezaba a encenderse. Había algo en esa chica que la asustaba. Una clase de fortaleza que el dinero y el poder no podían comprar. En el cuarto, Maggie miró a Eve con los ojos llenos de lágrimas. Sus lágrimas no eran de miedo, ni del dolor de haber visto a Eve recibir ese golpe. Eran lágrimas de orgullo, de admiración por la joven que tenía frente a ella. Maggie susurró con la voz temblorosa de emoción. Esa chica tiene más valentía que cualquier persona que haya conocido en mi vida. En la habitación secreta, Vincent volvió a caer en la silla, con todo el cuerpo temblando de contención. La sangre goteaba de su palma al suelo, pero no la sentía. El único dolor que sentía era en el pecho, donde el corazón se le clavaba cada vez que veía la marca roja en la mejilla de Eve. Habló por el auricular, con la voz gélida pero cargando una tormenta lista para desatarse. Si vuelve a ponerle la mano encima a Eve una vez más, ya no necesito más pruebas. La mato yo mismo. Marcus guardó silencio al otro lado. Llevaba suficiente tiempo trabajando para Vincent como para saber que su jefe nunca decía cosas así a la ligera. Y por primera vez en años, Marcus comprendió que Vincent había puesto a alguien al mismo nivel que su madre en el círculo de las personas que protegería. Esa cuidadora ordinaria que todos pasaban por alto había encontrado el camino hacia el corazón del jefe de la mafia más frío de Nueva York. La segunda noche cayó como un telón negro sobre la mansión Moretti. Cuando todos se habían retirado a sus cuartos privados y la casa se hundió en el silencio, Serena y Thomas se reencontraron en la sala de estar. No sabían que cada rincón de esa habitación tenía cámaras ocultas. No sabían que cada palabra que pronunciaban estaba siendo grabada por los oídos del hombre al que estaban planeando traicionar. Vincent estaba en la habitación secreta con los ojos fijos en la pantalla mientras Serena le servía a Thomas una copa y se sentaba junto a él en el sofá. La rabia por el golpe que le habían dado a Eve seguía ardiendo dentro de él. Pero sabía que tenía que mantenerse firme. Necesitaba la verdad completa antes de actuar. Thomas bebió un sorbo de vino, abrió su maletín de cuero y sacó una pila de documentos. Le contó a Serena que el acuerdo prenupcial había sido revisado y que él se había encargado de eso. Después de la boda, en caso de divorcio, Serena recibiría el 60% de los bienes de Vincent. Serena frunció el ceño, su descontento escrito claramente en su cara. El divorcio, dijo, es demasiado lento.
Y preguntó por aquel otro plan. Thomas dejó su copa, bajando la voz como si alguien pudiera escucharlos aunque la habitación estuviera completamente vacía. Dijo que el problema era la anciana. Mientras Maggie estuviera viva y lúcida, todavía podía influir en las decisiones de Vincent. Necesitaban declararla legalmente incapaz. Serena asintió, con una sonrisa viciosa formándose en sus labios. Dijo que tenía un médico al que se le podía persuadir. Una vez que declararan a Maggie incapaz, podrían trasladarla a un asilo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Vincent sintió que la sangre empezaba a hervirle mientras escuchaba. Estaban planeando meter a su madre en un asilo, planeando hacerla pasar por senil para poder alejarla de su vida. Su mano se cerró en un puño, pero se contuvo. Siguió escuchando. Thomas preguntó qué venía después, con la voz cargada de curiosidad y codicia. Serena se inclinó hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Entonces esperarían unos años hasta que Vincent confiara en ella completamente, y cuando llegara el momento adecuado, los accidentes pasaban todo el tiempo. Soltó una risa fría, y ese sonido le envió un escalofrío por la espalda a Vincent. Serena no solo quería su dinero. Quería verlo muerto. Thomas también se rió. Luego comenzó a informarle sobre lo que ya había hecho. Dijo que ya había transferido parte del dinero de Vincent a una cuenta en Suiza, unos $10 millones hasta ahora, y que Vincent no tenía ni idea. También había falsificado la firma de Vincent en varios documentos de transferencia de bienes, asegurándose de que cuando todo saliera a la luz, ya tuvieran suficiente dinero para desaparecer y empezar una nueva vida en Europa. Serena le dio un beso en la mejilla a Thomas como recompensa por lo que había hecho. Dijo que en apenas unos pocos años más lo tendrían todo, el dinero de Vincent, su libertad, y una vida de lujo en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Y Vincent, dijo, no tendría nada. Ni dinero, ni madre, ni vida. En la habitación secreta, Vincent permaneció totalmente quieto. Todo lo que acababa de escuchar lo golpeó como agua helada lanzada de lleno a la cara, y al mismo tiempo como una llama que quemaba los últimos restos de ilusión que todavía guardaba sobre la mujer con quien había planeado casarse. Ya sabía que Serena lo estaba traicionando con Thomas. Ya sabía que trataba a su madre con crueldad. Pero no había esperado que su conspiración fuera tan profunda, tan despiadada. No solo querían su dinero. Querían destruir a su madre. Querían matarlo. Querían robarle todo lo que había construido en 17 años. Vincent clavó la mirada en la pantalla donde Serena y Thomas seguían riendo, siguiendo trazando planes malvados que creían que nunca serían descubiertos. Una sonrisa surgió lentamente en sus labios. No era una sonrisa de placer. Era la sonrisa de un lobo viendo a su presa caminar hacia la trampa. Fría. Peligrosa. La promesa de la tormenta que se acercaba para las personas que habían osado traicionar a la familia Moretti. Quiso jugar con un Moretti, murmuró Vincent, con la voz cargada de amenaza. Entonces le iba a mostrar cómo jugaban ellos. Tomó el teléfono y llamó a Marcus. Cuando Marcus contestó, Vincent dio una orden breve y definitiva. Cava más profundo. Quiero saber todo sobre Serena Blackwood. Todo. Desde el día en que nació hasta hoy. Quiero saber quién es de verdad. Marcus respondió que lo haría de inmediato. Vincent colgó y volvió a la pantalla. Serena y Thomas seguían ahí, sin saber que su destino ya había sido decidido. Creían que lo controlaban todo, que Vincent no era más que una víctima tonta esperando ser sacrificada. Pero estaban equivocados. Habían elegido al adversario equivocado. Y en el mundo de Vincent Moretti, los traidores solo tenían un final. El tercer día en la mansión Moretti comenzó con una llamada urgente de Marcus. Vincent estaba sentado en la habitación secreta observando a Serena a través de las cámaras cuando su teléfono vibró. Vio el nombre de Marcus en la pantalla y contestó de inmediato. La voz de Marcus al otro lado sonaba tensa y apremiante. Nada que ver con su habitual calma. Jefe, tengo información importante. Muy importante. Creo que necesitas escucharla ahora mismo. Vincent se recostó en la silla, sin apartar los ojos de las cámaras. Dime. Marcus respiró profundo antes de continuar.
Como si ni él mismo pudiera creer del todo lo que estaba a punto de decir. Jefe, Serena Blackwood no existe. Vincent frunció el ceño, sin entender. ¿Qué quieres decir? La voz de Marcus se volvió aún más grave mientras explicaba. La verdadera Serena Blackwood murió en un accidente de tráfico en Europa hace 5 años. La mujer en tu casa, la que ibas a casarte, se llama de verdad Serena Miller. Vincent sintió como si alguien le hubiera hundido un puño directo en el estómago. Se quedó inmóvil, no dijo nada, y dejó que Marcus siguiera hablando. Marcus explicó que Serena Miller nació en un barrio marginal en las afueras de Chicago. Su padre era un estafador profesional que le enseñó cada truco cuando ella era todavía una niña. Serena creció aprendiendo a falsificar documentos, a meterse dentro de la piel de otra persona, a manipular mentes para robar dinero y propiedades. 5 años atrás, Serena Miller descubrió que Serena Blackwood, la única hija de una familia adinerada pero recluida de Nueva York, había muerto en un accidente en Francia. Esa muerte no se había anunciado ampliamente porque la familia Blackwood quería mantenerla en privado. Serena Miller vio una oportunidad. Robó la identidad, los documentos, toda la historia de la verdadera Serena Blackwood. Apareció en Nueva York como una Blackwood que regresaba después de años de estudios en Europa. Marcus hizo una pausa, y luego agregó algo que impactó a Vincent aún más. Los Blackwood en realidad nunca tuvieron una hija biológica. Habían adoptado a Serena Blackwood cuando tenía apenas unos meses de vida, y habían guardado ese secreto de todo el mundo. Cuando la chica murió, quedaron tan devastados que eligieron el silencio, sin contarle nada a nadie. Serena Miller aprovechó eso. Estudió a la familia Blackwood en detalle, todo sobre la hija que habían perdido, cada fragmento de información que pudo encontrar. Luego apareció e interpretó el papel tan perfectamente que nadie sospechó nada. Los Blackwood vivían a puertas cerradas y raramente participaban en sociedad. Así que casi nadie sabía cómo era la verdadera Serena en persona. Y Serena Miller usó eso para construir una máscara impecable. Vincent permaneció en silencio tanto tiempo que Marcus finalmente preguntó si seguía ahí. Aquí estoy, dijo Vincent por fin, con la voz baja y fría como el hielo. Clavó la mirada en la cámara donde Serena estaba sentada en la sala de estar, mirando su teléfono con total despreocupación. No tenía ni idea de que la fachada que había tardado 5 años en construir acaba de derrumbarse por completo. Un sabor amargo le subió a la garganta a Vincent. Era un jefe de la mafia. Un hombre que había sobrevivido incontables guerras en el inframundo. Un hombre que no confiaba fácilmente. Y sin embargo lo habían engañado. Lo habían engañado una estafadora profesional que llevaba la cara de una dama de la alta sociedad. Había dormido con ella, le había propuesto matrimonio, había planeado hacerla su esposa, y todo había sido teatro. Una estafa minuciosamente montada para robarle su fortuna, al final, su vida. Vincent respiró profundo, dejando que la rabia se asentara en algo más frío, más afilado, más peligroso. No solo es codiciosa, dijo lentamente, con cada palabra como si la hubiera tallado en piedra helada. Es una estafadora profesional. Marcus respondió que había reunido suficiente evidencia. El expediente de Serena Miller, las huellas dactilares que no coincidían con los registros de los Blackwood, las transacciones financieras sospechosas. Todo estaba ahí. Con una sola orden de Vincent, podía moverse de inmediato. Vincent asintió aunque Marcus no podía verlo. Esto ya no es una traición. Es una guerra. Y en la guerra, Vincent Moretti nunca había perdido. Habló al teléfono con una voz firme y una resolución despiadada. La quiero destruida, Marcus. Completamente. Que no le quede nada a lo que volver, ningún lugar donde esconderse. Eligió jugar con fuego, y ahora se va a quemar. En la tarde del tercer día, Serena comenzó a sentirse inquieta. Se dio cuenta de que Eve siempre estaba cerca de Maggie, siempre presente cuando Serena entraba al cuarto de la anciana. Como si estuviera tratando de proteger algo, o peor aún, de escuchar algo. Serena no era tonta. Había vivido del arte del engaño el tiempo suficiente como para saber cuando alguien ocultaba algo. Y esa pequeña cuidadora ocultaba mucho detrás de esos ojos castaños y gentiles. Eve caminaba por el pasillo del primer piso cargando una bandeja de cena para Maggie cuando Serena apareció de
Repente de un rincón oscuro. Antes de que Eve pudiera reaccionar, Serena la agarró del cuello de la blusa y la estampó contra la pared. La bandeja cayó al suelo con estruendo. Pero a Serena no le importó. Sus ojos se clavaron en Eve como si intentara atravesarle el alma. Sé que has estado escuchando. ¿Qué le has dicho a esa vieja? Siseó Serena entre dientes apretados, con la voz cargada de amenaza. Eve se obligó a mantener la calma, aunque el corazón le latía desbocado. No sé de qué me estás hablando. Serena soltó una sonrisa fina, un sonido frío que resonó en el pasillo vacío. No te hagas la tonta conmigo. Tengo contactos. Eve Harper. Sé lo de tu hermano. Daniel, ¿verdad? Insuficiencia renal. Esperando un trasplante. Eve se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par. Y sintió como si alguien le hubiera hundido un cuchillo directo en el corazón. ¿Daniel? Sabía de Daniel. Serena vio el miedo en los ojos de Eve y se sintió satisfecha. Había encontrado el punto débil. Siguió adelante, con la voz cruel: si le dices una sola palabra a alguien, me aseguraré de que Daniel nunca reciba un trasplante. Puedo borrarlo de la lista de espera. Va a morir mientras espera. Eve tembló. Quería gritar, quería rebelarse. Pero la imagen de Daniel tendido en una cama de hospital, pálido y frágil, se levantó en su mente. Su hermano ya había sufrido demasiado. No podía permitir que le pasara nada. Por favor, suplicó Eve ahogándose. Por favor, deja a mi hermano en paz. Era la primera vez que Eve le rogaba algo a Serena. Serena la soltó y la miró con triunfo en los ojos. Entonces cierra la boca. Entendido. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Eve sola en el pasillo, temblando y llena de dolor. En la habitación secreta, Vincent lo vio todo. La furia estalló en él como fuego sobre gasolina. Pero la contuvo. Solo un día más. Al día siguiente, todo acabaría. Esa noche, Eve no pudo dormir. Estaba tumbada en la cama pequeña de su cuarto reducido, mirando el techo negro mientras sus pensamientos giraban como una tormenta. Pensaba en Daniel, el hermano al que había jurado proteger a cualquier costo. Pensaba en Lily, la hermana que había muerto en sus brazos porque no había tenido dinero suficiente para el tratamiento. Pensaba en todo lo que había perdido, en todo lo que había soportado, y se preguntaba si la vida alguna vez dejaría de ser cruel con ella. Eve tenía miedo. No miedo por ella misma, porque llevaba mucho tiempo viviendo con el dolor. Tenía miedo por Daniel. Tenía miedo de que si cometía un solo movimiento en falso, su hermano pagaría el precio. Y sin embargo, tampoco podía abandonar a Maggie, la mujer que la trataba como a una hija, que le había dado la sensación de ser amada, algo que Eve nunca había sentido de verdad en sus 27 años de vida. Eve se incorporó, encendió la lámpara, y sacó una hoja de papel y un bolígrafo. No sabía lo que el día siguiente traería. No sabía qué podría hacerle Serena, pero quería dejar algo atrás por si pasaba lo peor. Comenzó a escribir, una palabra a la vez, con todo su corazón: querida Maggie, si algo me pasa, quiero que sepas que eres la madre que nunca tuve. Cuidarte no es un trabajo. Es un honor. Por favor, sé fuerte. Te quiero. Eve. Dobló la carta, la guardó en el cajón, y se quedó sentada en silencio en la oscuridad. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero Eve no se las limpió. Las dejó caer, como había dejado caer cada pena durante toda su vida. En la habitación secreta, Vincent observó a Eve escribir la carta a través de la cámara. No podía leer las palabras desde ese ángulo, pero vio los hombros de Eve temblando. Vio las lágrimas surcarle el rostro, vio cómo doblaba la carta con manos temblorosas y la guardaba. Y entonces, como empujado por una fuerza invisible, Vincent ordenó al sistema que hiciera zoom. Vio la carta en el cajón, vio las líneas torcidas de escritura a mano, crudas de sinceridad. Leyó cada palabra. Y algo dentro de su pecho se rompió de repente. Las lágrimas. La cosa que el jefe de la mafia creía que se le habían secado 17 años atrás cuando mataron a su padre. De repente humedecieron las comisuras de sus ojos. Vincent no había llorado cuando descubrió la traición de Serena.
No había llorado cuando supo que Serena planeaba matarlo. Pero lloró cuando leyó la carta de una pequeña chica golpeada que se estaba preparando para su propia muerte. Que aún así solo pensaba en dejar amor para otra persona. Suficiente. Mañana termino con todo esto. Vincent susurró, con la voz llena de resolución. Tomó el teléfono y llamó a Marcus. Cambia el plan. Nos movemos mañana, antes de lo previsto. No voy a dejar que aguante un día más. En la mañana del cuarto día, 3 días antes de lo planeado originalmente, el sonido de un motor se escuchó frente a las puertas de la mansión Moretti. La primera luz de la mañana apenas acababa de tocar el jardín cuando el reluciente Rolls Royce negro de Vincent giró lentamente por el camino de piedra. En el comedor, Serena estaba desayunando con Thomas, como había hecho cada día desde que Vincent se fue. Se habían vuelto más audaces, ya no ocultando su relación dentro de la propia casa, convencidos de que todavía quedaban muchos días antes de tener que preocuparse por el regreso del jefe. Cuando Serena escuchó ese motor tan conocido, dejó caer el tenedor, corrió hacia la ventana y miró hacia el patio. Su cara se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. «Es Vincent». Volvió temprano. Thomas se puso de pie de un salto, a punto de tirar el café sobre la mesa. ¿Qué? ¿Cómo? Serena se giró hacia él, con el pánico ardiendo en los ojos. «Escóndete ahora». Por la puerta trasera. Thomas no necesitó escucharlo 2 veces. Agarró su chaqueta y salió corriendo hacia la puerta trasera, desapareciendo en el jardín posterior en cuestión de segundos. Serena respiró profundo, obligándose a calmarse. Se alisó el cabello, se ajustó el camisón de seda, y volvió a poner su cara en calma. Llevaba 1 año actuando. Podía seguir actuando un poco más. La puerta principal se abrió, y Vincent entró. Llevaba un traje gris oscuro, el cabello negro peinado hacia atrás con cuidado, su apuesto rostro tallado como si fuera de mármol. Cualquiera que lo viera pensaría que era un hombre de negocios exitoso regresando de un viaje. No verían al jefe de la mafia conteniendo una rabia capaz de quemar el mundo. Serena corrió a recibirlo, con la cara resplandeciente de la sonrisa que había practicado 1000 veces frente al espejo. «Mi amor, volviste tan temprano. Te extrañé tanto». Serena rodeó a Vincent con los brazos y le dio un beso en la mejilla con una imitación impecable del afecto. Vincent sonrió, posando las manos en su cintura como siempre lo hacía. Pero si Serena hubiera sido más aguda, habría notado que ese abrazo no llevaba ningún calor, que la sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. «No podía quedarme lejos de ti. Sicilia aburre sin ti a mi lado». La voz de Vincent sonó dulce como la miel, pero fría como el hielo para quien supiera escuchar de verdad. Serena exhaló en silencio un suspiro de alivio. No percibió nada extraño. Solo vio a su prometido volver a casa, todavía amándola como siempre, todavía confiando en ella ciegamente, exactamente como ella se había esforzado tanto en lograr. Vincent le besó la frente, un gesto que había repetido cientos de veces. Pero esta vez, mientras sus labios reposaban sobre la piel de Serena, sus ojos se desplazaron hacia la puerta trasera, por la que Thomas acababa de huir. Esa mirada era gélida, afilada como una hoja, prometiendo la tormenta que se avecinaba sobre la cabeza de quienes osaban traicionar a la familia Moretti. Fueron a la sala de estar y Serena comenzó a preguntarle sobre su viaje a Sicilia. Interpretó a la perfecta futura esposa, atenta y cálida, preguntando sobre el trabajo, el clima, las personas que había conocido. Vincent respondió cada pregunta con la calma de un actor consumado, describiendo reuniones que no habían ocurrido, comidas que no existían, paisajes que nunca había visto porque nunca había salido de la habitación secreta en 4 días seguidos. Serena creyó cada palabra. No tenía razón para dudar de él. A sus ojos, Vincent seguía siendo el hombre rico y poderoso que estaba perdidamente enamorado, listo para confiar en ella sin condiciones. No sabía que ese hombre lo había visto todo, había escuchado cada palabra, había grabado cada prueba, y estaba esperando el momento preciso para asestar el golpe. Esa tarde, Vincent propuso algo que dejó a Serena ligeramente sorprendida, pero no sospechosa. «Esta noche hagamos una cena familiar especial», dijo con entusiasmo practicado. «Tú, yo, mi madre, y Eve también. Quiero celebrar haber vuelto sano a casa».
Las cejas de Serena se fruncieron levemente al escuchar el nombre de Eve, aunque rápidamente ocultó su irritación. ¿Por qué Eve? Es solo una cuidadora. Vincent sonrió, con una sonrisa que Serena no pudo descifrar del todo. Eve cuidó muy bien a mi madre mientras yo estaba fuera. Quiero agradecérselo. Además, ya es como de la familia. Serena se tragó su rabia. Odiaba a Eve. Odiaba que la chica estuviera siempre al lado de Maggie. Odiaba la forma en que Eve la miraba con unos ojos que no conocían el miedo. Pero no podía negarle nada a Vincent. No en ese momento, con la boda a semanas de distancia. Muy bien, mi amor. ¡Qué idea más maravillosa!, dijo Serena, luciendo la sonrisa más dulce que podía gesticular. No tenía idea de que esa cena no sería una comida familiar ordinaria. No tenía idea de que sería su juicio. No tenía idea de que cuando el sol se hundiera bajo el horizonte de Nueva York esa noche, la vida que creía controlar llegaría a su fin. Y Vincent, de pie junto a la ventana mirando el jardín, lucía una sonrisa fría que Serena no podía ver. Cada pieza estaba en su lugar. El tablero estaba listo, y el jefe de la mafia estaba a punto de hacer su movimiento final. En la tarde del cuarto día, después de que Serena se retiró a su habitación para dormir la siesta, Vincent se dirigió sigilosamente al cuarto de Maggie. Llamó suavemente antes de entrar, y lo primero que vio fue a su madre sentada en la cama, con los ojos iluminándose en el momento en que reconoció a su hijo. Eve estaba de pie junto a ella, sosteniendo un libro que acababa de leerle en voz alta cuando vio a Vincent. Maggie estalló en llanto. Las lágrimas le rodaban por las mejillas arrugadas mientras abría los brazos hacia él. «¿Volviste, hijo mío?» Su voz temblaba de emoción. Vincent fue hasta la cama y envolvió a su madre en un abrazo fuerte. En sus brazos, se sintió como un niño otra vez, como en los viejos tiempos cuando su padre todavía vivía y la vida no lo había obligado a convertirse en un frío jefe de la mafia. Se inclinó hacia su oído y susurró lo suficientemente bajo para que solo los dos pudieran escuchar. «Ya lo sé todo, mamá. Lo vi todo». Maggie se apartó y miró a su hijo a los ojos. En su mirada no había sorpresa. Solo alivio y una fe inquebrantable en el hijo al que había parido y criado. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Su voz estaba más firme de lo que había estado en mucho tiempo. Vincent asintió. Haría lo que había que hacer. Pero antes, había alguien más con quien tenía que hablar. Su mirada se posó en Eve, que estaba parada en silencio en un rincón, intentando hacerse lo más pequeña posible, como si no quisiera interrumpir el reencuentro entre madre e hijo. Y entonces lo vio. El moretón en su brazo, donde Serena la había agarrado y estampado contra la pared el día anterior. La marca en su mejilla, todavía ligeramente hinchada por la bofetada de antes. El corazón de Vincent se contrajo al ver esas marcas en el cuerpo de Eve. Marcas que había observado a través de las cámaras, pero que ahora veía con sus propios ojos. «Eve, ¿podrías salir al pasillo conmigo un momento?», dijo Vincent, con una voz inusualmente suave. Eve levantó la vista, con los ojos castaños llenos de sorpresa y preocupación. Miró a Maggie como si le pidiera permiso, y Maggie le dio un pequeño gesto alentador. «Ve, hija. Todo está bien». Eve siguió a Vincent al pasillo, con el corazón latiéndole a toda velocidad. No sabía por qué el jefe quería hablar con ella a solas, y 1000 escenarios terribles empezaron a florecer en su mente. Le había dicho algo Serena. La iban a despedir. ¿Y qué pasaría con Daniel? Cuando estuvieron en el pasillo vacío donde nadie podía escucharlos, Vincent se giró para mirarla de frente. «Cuéntamelo todo, Eve». «¿Qué pasó mientras estaba fuera?». Eve bajó la cabeza, con los hombros temblando. «Yo, no puedo, señor Moretti. Por favor, no me lo pida». Su voz era apenas más que un susurro, espesa de miedo. Pensó en la amenaza de Serena sobre Daniel. Pensó en su hermano muriéndose sin recibir nunca un trasplante, y no pudo pronunciar una sola palabra. Vincent miró a la chica temblorosa que tenía delante, y algo dentro de su pecho se ablandó. Levantó la mano con suavidad, inclinando el mentón de Eve hacia arriba para que tuviera que mirarlo a los ojos. «Ya no tienes que tener miedo». Su voz fue tierna de una manera que nunca lo había sido con nadie.
Sé lo que Serena te hizo. Sé que te amenazó. Eve se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par al mirarlo con incredulidad. Tú, ya lo sabes. Vincent asintió, sin apartar la mirada de ella. Lo vi todo. Cada bofetada, cada palabra, cada lágrima. Lloraste sola en tu cuarto. Y en ese momento, Eve no pudo contenerse más. Se rompió. Las lágrimas brotaron a torrentes como si una presa hubiera reventado por fin. Durante tantos años había cargado todo sola. Había luchado sola. Había llorado en la oscuridad sola, sin que nadie supiera. Y ahora, por primera vez, alguien lo sabía. Alguien estaba de su lado. Alguien había visto su dolor. Vincent la vio llorar. Y sin pensarlo, levantó la mano y le limpió las lágrimas de las mejillas. Era un gesto que el jefe de la mafia más frío de Nueva York no había hecho con nadie en 17 años. Pero con Eve, todo era diferente. Nadie va a hacerte daño nunca más, Eve. Te lo prometo. Mientras yo esté vivo. La voz de Vincent resonó con resolución y protección. Eve lo miró a los ojos, y por primera vez en su vida, vio algo que nunca había visto en nadie. Protección real. Sin condiciones, sin exigencias. Solo la promesa de un hombre dispuesto a protegerla del mundo entero. El comedor principal de la mansión Moretti había sido decorado como para un banquete real. Velas blancas ardían con un suave resplandor bajo la araña de cristal. Sus llamas danzaban y proyectaban reflejos sobre las paredes tapizadas de terciopelo rojo oscuro. Rosas blancas se alzaban en un jarrón de cristal en el centro de la mesa junto a costosas botellas de vino tinto, de la bodega de la familia Moretti. Todo era impecable, desde la cubertería de plata hasta las servilletas dobladas con cuidado meticuloso. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía pesado, como antes de una gran tormenta, como si todos pudieran percibir que algo aterrador estaba a punto de ocurrir. Vincent estaba sentado en la cabecera de la mesa. En el asiento que su padre había ocupado durante tantos años. Llevaba un traje negro, con el cuello de su camisa blanca levemente abierto, con un aspecto a la vez elegante y peligroso. Su cara estaba tranquila de una manera que resultaba casi aterradora, como un lago en calma que esconde corrientes letales por debajo. Serena estaba sentada a su derecha, con un ajustado vestido rojo que enfatizaba su sensualidad. Intentaba lucir su habitual sonrisa dulce, pero había una inquietud en sus ojos que no podía disimular del todo. Thomas Reed estaba sentado frente a Serena, y eso era lo que más la desestabilizaba. Vincent había invitado a Thomas a quedarse a cenar, diciéndole que quería agradecerle haber administrado bien las finanzas durante su ausencia. Thomas no había podido negarse, y ahora estaba sentado ahí rígido como piedra, con el sudor empapándole la frente aunque el comedor estaba fresco con el aire acondicionado. Maggie estaba sentada en su silla de ruedas en uno de los extremos de la mesa, en silencio, observándolo todo con la claridad de una mujer que había vivido 70 años. Sabía que algo pasaría esa noche, y estaba preparada. Eve estaba de pie cerca, lista para servir la comida como siempre. Llevaba el uniforme sencillo de empleada del hogar, una blusa blanca y pantalón negro, el cabello castaño recogido ordenadamente en la nuca. Pero antes de que pudiera servir el vino, Vincent habló. Eve, siéntate. Su voz no fue una petición. Fue una orden. Eve parpadeó, mirándolo con confusión. Pero tengo que servir. Vincent sacudió la cabeza. Esta noche eres una invitada. Siéntate. Serena no pudo ocultar la irritación que cruzó su cara. Se dirigió a Vincent con confusión estudiada. Vincent, porque la empleada está sentada en nuestra mesa. Vincent miró a Serena, y por un instante, sus ojos se pusieron tan fríos que ella tuvo que tragar saliva. Porque yo quiero que esté aquí. ¿Hay algún problema? Su voz siguió siendo suave. Pero había un peso invisible detrás de cada palabra que impidió a Serena discutir. No, por supuesto que no, dijo ella, forzando una sonrisa que se parecía más a una mueca. Eve se sentó en la silla que Vincent le indicó, frente a Maggie. Maggie la miró y le hizo un pequeño gesto de asentimiento, una muda confirmación de que todo iba a estar bien. La cena comenzó bajo un silencio tan tenso que resultaba asfixiante.
Los meseros traían cada plato y todos comían sin hablar. El único sonido era el tenue tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Thomas sudaba a través de la ropa, con las manos temblando tan fuerte que casi tiró el tenedor. No se atrevía a mirar a Vincent. No se atrevía a mirar a Serena. Solo clavaba los ojos en su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Vincent rompió el silencio con preguntas suaves, pero cada una aterrizaba como una hoja en el corazón de los culpables. Preguntó sobre su viaje a Sicilia, obligando a Serena a fingir interés. Preguntó por el trabajo de Thomas, obligándolo a responder con voz temblorosa. Preguntó por la salud de su madre mientras él había estado fuera, y esa pregunta hizo que la cara de Serena se pusiera pálida por un segundo antes de recuperarse. Cuando terminó el plato principal, Vincent se puso de pie lentamente, sosteniendo una copa de vino tinto en la mano. Todas las miradas se posaron en él. «Tengo una presentación especial para todos esta noche», dijo, con la voz llevando claramente a través del silencioso comedor. «Una celebración de la honestidad». Un escalofrío le recorrió la espalda a Serena. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Pero antes de que pudiera decir o hacer nada, Vincent presionó el botón del control en su mano. La gran televisión montada en la pared se encendió, y la primera imagen que apareció hizo que la sangre de Serena se convirtiera en hielo. Era ella y Thomas abrazados en el centro del salón principal. En el mismo lugar donde Vincent le había propuesto matrimonio 6 meses atrás. Serena se puso blanca como la muerte. Thomas tiró el tenedor al suelo con un estruendo que resonó en el silencio mortal. ¿Y Vincent? Vincent solo permaneció de pie luciendo una sonrisa tan fría como el hielo, con los ojos quemando a los traidores con el fuego del infierno. El vídeo siguió reproduciéndose en la gran pantalla, y Vincent no necesitó decir una sola palabra más. Las imágenes contaban la historia por sí solas. La siguiente escena mostró a Serena de pie en el cuarto de Maggie, con la cara retorcida de odio mientras le gritaba a la mujer de 70 años, «¿Tú crees que eres importante, vieja? Eres solo un obstáculo. Una carga». La voz de Serena en el vídeo resonó con claridad en el comedor silencioso y muerto. La Serena real, la que estaba sentada a la mesa, se iba poniendo cada vez más pálida, como si toda la sangre se le estuviera vaciando del cuerpo. Quería decir algo, quería dar alguna explicación, pero el vídeo no le tuvo misericordia. La imagen cambió a Serena tirando el pastillero de Maggie al suelo y luego dándole una bofetada en la cara. «Guárdate tu lástima para ti misma». Eve levantó los ojos hacia la pantalla, con el corazón encogido al verse obligada a ver de nuevo el trato cruel que le habían dado a Maggie. Maggie estaba sentada en silencio en su silla de ruedas, con la cara sin expresión, como si hubiera estado preparándose para ese momento desde hacía mucho tiempo. El vídeo continuó. Esta vez mostró a Serena bofeteando a Eve con fuerza en el cuarto de Maggie. «Eres solo una empleada. Aprende cuál es tu lugar». Serena empezó a temblar. Sus manos apretaron la servilleta en su regazo intentando contener el pánico que le subía al pecho. Pero el vídeo no se detuvo. Siguió mostrando a Serena y a Thomas en la sala de estar hablando de robar los bienes de Vincent. «Después de la boda, en caso de divorcio, recibirás el 60% de su patrimonio». Luego vino la escena donde planeaban declarar legalmente incapaz a Maggie. Y finalmente, la frase que heló a todos los presentes en la sala: «Los accidentes pasan todo el tiempo». La voz de Serena en el vídeo rió fría y afilada. Thomas ya no pudo aguantar más. Se levantó de golpe tan rápido que su silla cayó al suelo con un estruendo, y se lanzó hacia la puerta. Pero en ese preciso instante, las puertas del comedor se abrieron. Marcus entró seguido de 6 hombres fornidos con trajes negros, con rostros tallados en hielo. Se movieron rápido, rodeando la sala y bloqueando cada salida. Thomas se detuvo en seco como un ciervo encandilado, con la cara blanca como papel. Serena miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba completamente atrapada. Se volvió hacia Vincent con los ojos desorbitados de desesperación. «Vincent, por favor, déjame explicarlo». Su voz tembló mientras intentaba salvar lo que le quedaba. Vincent le dedicó una sonrisa fina, un sonido tan frío que pareció congelar el aire. «¿Explicar qué?» «Explicar cómo planeabas meter a mi madre en un asilo. Explicar cómo golpeaste a la única persona que de verdad la cuidaba».
Explicar cómo amenazaste con matar a alguien que me importa. Serena ya no podía sostenerse. Se derrumbó en el suelo, con los sollozos brotando como agua. Se arrastró hacia Vincent, agarrándose a la pernera de su pantalón como una mendiga desesperada. Por favor, Vincent. Te amo. De verdad te amo. Vincent la miró desde arriba con la mirada fría que un hombre le dedica a un insecto. Amor. No sabes lo que significa esa palabra. Le retiró la mano de un golpe y dio un paso atrás como si su contacto fuera algo sucio. Y entonces, como si lo que ya había pasado no fuera suficiente, Vincent añadió las palabras que sacudieron a Serena hasta los huesos. Ah, y una cosa más. Sé que tú no eres Serena Blackwood. Serena levantó la cabeza, con los ojos dilatados de horror. Todo el color se drenó de su cara, dejándola blanca como un cadáver. Vincent continuó, con la voz gélida. La verdadera Serena Blackwood murió en un accidente de tráfico en Europa hace 5 años. ¿Y tú? Tú eres Serena Miller. La hija de un estafador. Una fraude. Una don nadie. Serena ya no podía ni llorar. Solo estaba sentada ahí, con la boca abierta pero sin emitir ningún sonido. Como un pez arrojado a la orilla. Todo lo que había construido durante 5 años, la máscara impecable que había trabajado tan duro en crear, se derrumbó en una sola noche. Thomas vio a Serena completamente expuesta y entendió que no había escapatoria. Cayó de rodillas, con las manos juntas como si rezara, y empezó a derrumbar todo. El dinero transferido al extranjero, los documentos falsificados, cada plan que habían tramado. Suplicaba que Vincent le perdonara la vida, con las lágrimas y los mocos corriéndole por su patética cara. Vincent ni siquiera lo miró. Dio una orden breve, con voz fría y definitiva. Llévatelos. Van a aprender lo que significa traicionar a un Moretti. Marcus asintió con la cabeza y señaló a sus hombres. 2 de ellos se adelantaron y pusieron de pie a Thomas a la fuerza. Thomas no se resistió, solo sollozó y suplicó mientras lo arrastraban fuera de la sala. Otros 2 se fueron hacia Serena, le sujetaron los brazos y la pusieron de pie. Entonces la desesperación de Serena se transformó en rabia descontrolada. Chilló, se debatió, luchó por soltarse. Y cuando la arrastraron junto a Eve, le gritó con los ojos rojos de odio: «Esto no ha terminado. Voy a destruirte». Eve no dijo nada. Solo permaneció quieta, mirando cómo se llevaban a Serena con ojos tranquilos. Eve no sentía miedo. No sentía odio. Solo una extraña paz que se asentaba dentro de ella. Cuando sacaron a Serena y a Thomas del comedor, Vincent se acercó a Eve. Su voz, que había sido gélida apenas segundos atrás, se suavizó en algo casi increíble. Terminó. Nunca más volverá a hacerle daño a nadie. Una semana después de aquella noche de juicio, la mansión Moretti recuperó su silencio familiar. Pero era un silencio diferente ahora. Ya no cargado de mentiras y oscuros esquemas. La luz de la primavera se vertía a través de los grandes ventanales de vidrio, trayendo calor y una sensación de esperanza a cada habitación. Serena Miller, la mujer que casi se convierte en la señora de esa casa, había desaparecido de Nueva York como si nunca hubiera existido. Vincent no la mató, y tampoco mató a Thomas. En el mundo de un jefe de la mafia, la muerte a veces podía ser una salida demasiado fácil. En cambio, confiscó hasta el último centavo que habían robado. Expuso la verdadera identidad de Serena ante los círculos de la alta sociedad de Nueva York, y se aseguró de que ninguna puerta en esa ciudad, ni en ninguna otra ciudad tocada por la influencia de la familia Moretti, se abriera jamás para ellos. Cuando Marcus le preguntó por qué no los había eliminado de una vez por todas, Vincent solo esbozó una sonrisa fría y dijo que la muerte era demasiado fácil. Los quería vivos y sabiendo que lo habían perdido todo. A medida que la oscuridad del pasado se fue disolviendo lentamente, un nuevo capítulo comenzó a abrirse para quienes permanecían. Esa tarde, Vincent llamó a Eve a su despacho. Eve entró con su inquietud de siempre, sin saber en qué había fallado. La sala era inmensa, con estanterías que llegaban hasta el techo y dominada por un enorme escritorio de roble que siempre le hacía sentirse pequeña. Pero hoy, viendo a Vincent sentado ahí con dulzura en los ojos, sintió un poco menos de miedo. A partir de ahora ya no eres una cuidadora. Eres familia.
Vincent lo dijo con una voz tan cálida que Eve nunca había escuchado esa clase de calidez en él antes. Eve se quedó paralizada, con los ojos abiertos de asombro. No entiendo, señor Moretti. Las palabras tropezaron una sobre otra porque no podía creer lo que acababa de escuchar. Vincent se puso de pie y se acercó a ella. Tendrás tu propio cuarto. Un cuarto de verdad, no un cuarto de personal. Comerás con nosotros, no nos servirás. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Y por favor, llámame Vincent. Eve quería negarse. Estaba acostumbrada a ser la empleada, a quedarse en las sombras, a creer que no merecía cosas buenas. Abrió la boca para decir algo. Pero en ese momento, la puerta del despacho se abrió y apareció Maggie en su silla de ruedas, con una sonrisa suave en los labios. Acéptalo, hija. Te lo mereces. Su voz era suave, pero cargaba una certeza tranquila que hacía imposible contradecirla. Eve miró a Maggie, luego miró a Vincent, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos castaños. No sabía qué decir. No sabía cómo responder a una bondad que nunca había recibido de verdad en sus 27 años de vida. Pero eso no es todo, continuó Vincent, y en su voz había una vacilación poco frecuente. Sobre tu hermano, Daniel. Eve se sobresaltó al escuchar su nombre. Había intentado no pensar en Daniel toda la semana. Había intentado no pensar en las facturas acumulándose, en el trasplante que no sabía cómo iba a costear. Vincent la miró a los ojos y continuó. Todas las facturas del hospital han sido pagadas. Lo han trasladado al mejor hospital de Nueva York, y encontraron un donante de riñón compatible. El trasplante será en 2 semanas. Eve no podía creer lo que estaba escuchando. Miraba a Vincent con los ojos anegados en lágrimas, con la boca abierta, sin poder articular ningún sonido. Daniel se salvaría. Su hermano, la única familia que le quedaba, viviría. ¿Quién hizo esto? Consiguió decir por fin, con la voz quebrada de emoción. Vincent no respondió. Solo esbozó una pequeña sonrisa misteriosa y se giró para mirar por la ventana, como si la pregunta no importara. Pero Eve lo entendió de todas formas. Sabía quién lo había hecho. Sabía quién había salvado a su hermano. Y no encontraba palabras suficientemente grandes para agradecérselo, porque ningún gracias podría ser suficiente. Maggie abrió los brazos y Eve fue hacia ella, dejándose caer de rodillas junto a la silla de ruedas y dejando que Maggie la estrechara entre sus brazos. Ahora eres nuestra familia, hija. Siempre lo has sido. Maggie susurró, acariciando el cabello de Eve. Eve lloró en sus brazos. Y por primera vez en sus 27 años de vida, sintió lo que era el amor de una madre de verdad. Había perdido a su madre cuando era una niña, había perdido a su padre, había perdido a su hermana, pero ahora había encontrado una nueva familia, un lugar donde pertenecía. Vincent estaba de pie junto a la ventana, observando a las 2 mujeres abrazadas. Una sonrisa ligera tocó sus labios. Una sonrisa honesta que el frío jefe de la mafia había olvidado hace mucho tiempo. Y en ese momento supo que había hecho lo correcto. No porque se hubiera vengado de Serena, sino porque le había dado felicidad a alguien que verdaderamente la merecía. Era muy tarde en la noche cuando toda la mansión se había quedado dormida y solo la luz de la luna se filtraba a través de los altos ventanales de vidrio. Vincent se movió sigilosamente hasta el cuarto de Maggie, llamó suavemente y entró. Maggie todavía no dormía, como si hubiera sabido que su hijo vendría. Vincent acercó una silla junto a la cama de su madre y se sentó, como solía hacer cuando tenía 10 años, en las noches en que no podía dormir y venía a buscar consuelo en ella. Maggie lo miró con ojos llenos de amor y comprensión. Sabía que Vincent no había venido solo para verla. Algo lo rondaba, y Maggie podía adivinar qué era. La has estado observando, ¿verdad? A Eve. Maggie habló primero, con voz suave y cálida. Vincent levantó la cabeza, con un destello de sorpresa en los ojos. Guardó silencio un largo momento antes de responder. Soy tan obvio. Maggie rió, un sonido suave y afectuoso. Una madre siempre sabe. Es instinto. Vincent exhaló despacio, se recostó en la silla y clavó la mirada en el techo. No sabía cómo poner en palabras lo que estaba pasando dentro de él.
Durante 17 años había construido un muro alrededor de su corazón y no había dejado entrar a nadie. Y ahora, una pequeña joven de ojos tristes y sonrisa cálida había encontrado la manera de derribar ese muro sin que él se diera cuenta siquiera. Ya no sé lo que siento, mamá. Después de lo que pasó con Serena, no sé si puedo volver a confiar en alguien. Su voz cayó, cargada de incertidumbre y vacilación. Maggie extendió la mano y tomó la mano grande de su hijo entre la suya. La mano de Maggie estaba arrugada y temblorosa por la enfermedad, pero su calor se derramó en Vincent como una fortaleza invisible. Serena era un espejo, hijo. Solo reflejaba lo que tú querías ver. Maggie habló despacio, con cada palabra cargando la sabiduría de una mujer que había vivido 70 años. Pero Eve es una ventana. Te muestra exactamente quién es, incluso las partes que están rotas. Vincent guardó silencio, dando vueltas en su mente a las palabras de su madre. Pensó en Serena, en la perfección falsa que había construido, en cómo él había creído ciegamente lo que quería creer. Luego pensó en Eve, en cómo lloraba sola en la oscuridad, en cómo se arrodilló a recoger cada pastilla, en cómo se mantuvo de pie frente a Serena incluso después de recibir una bofetada. Eve no era perfecta. Estaba rota y había sufrido demasiado. Pero esa rotura la hacía más real que cualquier persona que hubiera conocido. Pero ¿y si la hago daño? ¿Y si ya no sé cómo querer a nadie? Preguntó Vincent, con la voz llena de preocupación. Era su miedo más profundo. Que había vivido en la oscuridad tanto tiempo que ya no sabía cómo amar. Maggie sonrió y le apretó la mano con más fuerza. El hecho de que hagas esa pregunta ya demuestra que la amas. Vincent, un hombre que no se preocupa no pregunta si podría hacerle daño a alguien. Vincent sintió que algo cálido se extendía por su pecho, como si las palabras de su madre hubieran encendido una lámpara en la oscuridad en que había vivido durante tantos años. Se puso de pie, se inclinó y besó la frente de su madre. Antes de que pudiera salir del cuarto, Maggie volvió a hablar, con su voz elevándose suavemente en la quietud de la noche. Te dije que observaras cómo me trataba cuando creyera que nadie miraba. Lo hiciste, y encontraste algo real. No dejes que el miedo te lo robe. Vincent se detuvo en el umbral y miró a su madre una última vez. Asintió. Y en su corazón, una decisión había sido tomada. En las semanas que siguieron a aquella noche de conversación con su madre, Vincent cambió de maneras que ni él mismo terminaba de notar del todo. Empezó a pasar más tiempo en casa, menos reuniones, menos noches largas en la oficina. Marcus notó el cambio y solo sonrió, sin decir nada. Maggie también lo notó, y en su corazón le agradeció en silencio al destino por haber traído a Eve a su familia. Una mañana de principios del verano, cuando la cálida luz dorada inundaba el jardín detrás de la mansión, Vincent salió al balcón y vio a Eve regando las flores de Maggie. Llevaba un sencillo vestido de flores, el cabello castaño recogido arriba, dejando al descubierto la curva suave de su cuello. Estaba sonriendo, hablándole a las flores como si pudieran entenderla, y su risa era clara y luminosa como el sonido de campanillas de viento. Vincent se quedó ahí, sin querer romper la paz de ese momento. Solo la miraba, y se dio cuenta de que por primera vez en muchos años sentía esa calma, como si cada sombra en su vida se disolviera cuando veía la sonrisa de Eve. Eve pareció sentir que alguien la observaba. Se dio la vuelta y sus ojos castaños encontraron la mirada de Vincent desde el balcón. Sus mejillas se tiñeron de rojo como manzanas maduras, y se agachó rápidamente, fingiendo concentrarse en las flores, sin atreverse a volver a levantar la vista. Vincent sonrió. Una sonrisa que no sabía que todavía tenía dentro de él. Las cenas en familia se convirtieron en un nuevo hábito en la mansión Moretti. Vincent, Maggie y Eve se sentaban juntos a la mesa. No en el formal y grandioso comedor, sino en la cálida cocina bajo una suave luz amarilla. Una noche mientras comían, Vincent le preguntó a Eve sobre su vida, sobre lo que le gustaba, sobre sus sueños. Eve se puso nerviosa, con las manos jugueteando con la servilleta. Nadie le había preguntado esas cosas jamás. Durante 27 años solo había conocido el trabajo, la resistencia, la supervivencia. Los sueños eran un lujo que no había osado imaginarse. Nunca he pensado mucho en sueños. He estado demasiado ocupada sobreviviendo. Su voz era callada, sin queja.
Solo diciendo la verdad. Vincent la miró, con los ojos tiernos de una manera que solo su madre había visto alguna vez. Entonces es hora de que empieces a soñar. Lo dijo como una promesa, como un compromiso de que le daría el espacio para hacerlo. Una noche, ya tarde, cuando la mansión se había quedado dormida, Eve no podía conciliar el sueño. Subió al techo de la mansión desde donde se podía ver todo Nueva York brillando con sus luces. No esperaba no estar sola. Vincent ya estaba ahí, apoyado en la baranda, mirando a lo lejos como si buscara algo en la oscuridad. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó cuando la notó, con voz apacible en la noche silenciosa. Eve asintió y se acercó a pararse junto a él. Estuvieron mucho tiempo sin hablar. Solo de pie juntos en silencio, mirando las luces de la ciudad destellar como 1.000.000 de estrellas caídas a la tierra. Y entonces, en ese momento, sus manos se rozaron. Nadie supo quién tocó primero. Nadie supo si fue accidental o intencional, pero cuando sus dedos se encontraron, ninguno de los dos se apartó. Dejaron las manos ahí, sintiendo el calor del otro en el aire fresco de la noche. «¿Por qué eres tan bueno conmigo, Vincent?», preguntó Eve por fin. Su voz, un susurro que se llevó el viento. Vincent se giró para mirarla. La luz de la luna caía sobre el rostro de Eve, resaltando el castaño claro de sus ojos y las líneas suaves de sus rasgos. En ese momento, Vincent pensó que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. «Porque me mostraste lo que es la verdadera bondad, y quiero aprender de ti». Su respuesta fue tan sincera que le dio un vuelco al corazón a Eve. Se quedaron mirándose en silencio. Ya no hacían falta más palabras. Los dos sabían que algo estaba cambiando entre ellos. Algo hermoso y precioso tomando forma. Poco a poco, desde instantes tan pequeños como ese. Un mes había pasado desde aquella noche en el tejado. Daniel había recibido el trasplante de riñón con éxito y se estaba recuperando bien en el hospital. Eve estaba más feliz de lo que había estado nunca, viendo sonreír a su hermano, escuchando cómo su voz se fortalecía con cada día que pasaba. Pero Vincent notó que en los ojos castaños de Eve todavía había una tristeza profunda que nunca desaparecía del todo, una herida antigua que nunca había sanado de verdad. Y supo que esa tristeza tenía un nombre. «Lily». Un domingo por la tarde, cuando una cálida luz dorada inundaba la mansión, Vincent fue a buscar a Eve con una propuesta inesperada. «Hay un lugar al que quiero llevarte hoy». Eve se sorprendió, pero asintió. Había aprendido a confiar en Vincent, a confiar en la protección y el calor que había traído a su vida en los últimos meses. El reluciente Rolls Royce negro se deslizó por las calles de Nueva York, alejándose del corazón ruidoso de la ciudad, rumbo a un tramo más tranquilo de las afueras. Eve miraba por la ventanilla sin saber a dónde iban, pero no preguntó. Confiaba en Vincent. Cuando el coche se detuvo, Eve miró afuera y sintió que el corazón le daba un vuelco. Frente a ella había un cementerio. Filas de lápidas blancas descansando en silencio bajo la sombra de añosos robles. Eve se volvió hacia Vincent, con los ojos llenos de preguntas y un destello de inquietud. Vincent no explicó nada. Simplemente salió, rodeó el coche hasta el lado de ella, y le abrió la puerta. En su mano había un ramo de flores blancas puras que Eve no lo había visto preparar. Vincent le tomó la mano y la guió por caminos de grava pálida, pasando junto a lápidas silenciosas, hasta que se detuvieron frente a una pequeña tumba a la sombra de un cerezo. Eve leyó el nombre grabado en la piedra, y las rodillas casi le fallaron. Lily Harper, 2009-2017. Por siempre en nuestros corazones. Su hermana. La niña de 8 años que había muerto en sus brazos hacía 10 años. La tumba que no había podido visitar en tantos años porque estaba demasiado lejos y ella siempre había sido demasiado pobre. ¿Cómo lo sabías?, susurró Eve, con la voz quebrándose. Lo sé todo sobre ti, Eve. Incluida la hermana que perdiste. La voz de Vincent fue suave, llena de amor. Vincent se arrodilló frente a la pequeña tumba y depositó las flores blancas sobre la hierba verde. Y entonces hizo algo que rompió a Eve en llanto. Habló a la tumba como si Lily estuviera ahí escuchando, sonriendo. «Hola, Lily. Me llamo Vincent. Quiero darte las gracias por enviar a tu hermana a mi familia. Ella salvó a mi madre.
Me salvó a mí. Nadie había recordado a Lily excepto Eve. Nadie había hablado de su hermanita como si todavía existiera. Pero Vincent lo hizo. Llevó a Eve hasta ahí, habló con su hermana, dejó que Lily supiera que no había sido olvidada. Eve lloró. No las lágrimas agudas y rotas que había llorado 10 años atrás cuando Lily tomó su último aliento en sus brazos. Estas eran lágrimas de sanación. De ser comprendida por fin. De tener a alguien que compartiera el dolor que había cargado sola durante tanto tiempo. Vincent se puso de pie, se giró hacia Eve y la vio llorar. Se arrodilló a su lado, levantó la mano y le limpió las lágrimas de las mejillas con una ternura infinita. Y en ese momento, bajo el cerezo y con Lily como testigo, pronunció las palabras que había guardado dentro de él durante semanas. Eve, no sé cómo amar. He vivido tanto tiempo en la oscuridad que olvidé lo que es la luz. Su voz cayó, cruda de sinceridad, con un leve temblor que era raro en un hombre tan poderoso como él. Pero cuando tú sonríes, la oscuridad en mí se desvanece. Cuando tú lloras, quiero destruir el mundo entero solo para hacerte sonreír de nuevo. Vincent siguió hablando, con los ojos sin apartar nunca de la mirada castaña de Eve llena de lágrimas. Eres la luz que no merezco, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida volviéndome digno de ti. Eve lo miró a través de sus lágrimas, y en sus ojos ya no había tristeza. Solo amor y una gratitud sin límites. No tienes que merecer nada, Vincent. Solo tienes que estar conmigo. Su voz fue un susurro que se llevó el viento. Vincent la miró, y en ese instante, cada muro que había construido durante 17 años se derrumbó por completo. Se inclinó hacia ella, y su boca encontró la de Eve en su primer beso. Ese beso fue suave como un aliento, dulce como la luz de la mañana, y profundo como el amor que habían encontrado el uno en el otro. Se besaron junto a la tumba de Lily, bajo un ardiente atardecer rojo que se posaba sobre el cementerio. La oscuridad se encontró con la luz. El dolor se encontró con la sanación. Dos almas rotas se encontraron la una a la otra en un mundo lleno de mentiras y traiciones. Y en ese momento, los dos supieron que habían encontrado su hogar. No un hogar hecho de ladrillos y cemento, sino un hogar dentro de los corazones del otro, donde pertenecían, donde podían ser amados, donde finalmente podían encontrar la paz. Un año después del día en que compartieron su primer beso junto a la tumba de Lily, Vincent y Eve se encontraron frente a frente en el jardín detrás de la mansión Moretti. Esta no era la boda del siglo que Vincent había planeado una vez con Serena. No había cientos de invitados de los círculos de la alta sociedad de Nueva York, ni vestidos excesivamente caros, ni actuaciones extravagantes. Era solo una pequeña ceremonia bajo el dosel de un cerezo en plena floración, con sillas blancas de madera dispuestas en dos filas ordenadas y cintas blancas meciéndose suavemente con la brisa. Maggie estaba sentada en la primera fila con un vestido azul pálido, con lágrimas de felicidad resbalándole por las mejillas mientras veía a su hijo de pie frente al arco cubierto de flores. A su lado estaba Daniel, ahora sano y lleno de vida después de su exitoso trasplante de riñón, sonriéndole a su hermana con un orgullo que no intentaba disimular. Marcus estaba detrás de Vincent como padrino. Y por primera vez en 20 años de servicio a la familia Moretti, ese hombre frío lucía una sonrisa de verdad. También estaban ahí algunas de las personas más cercanas a la familia, las que habían visto crecer a Vincent y que ahora lo veían encontrar la felicidad verdadera. Eve caminó por el pasillo esparcido de pétalos blancos, y Vincent pensó que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Llevaba un vestido blanco sencillo, no una pieza cara de diseñador sin diamantes ni piedras preciosas, pero en ella era perfecto. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores blancas, el tipo que Lily había amado más, como si su hermana estuviera presente ese día sagrado. Después de que intercambiaron sus votos, Maggie fue invitada a decir unas palabras. Sentada en su silla de ruedas, con la voz temblorosa de emoción aunque llegaba con claridad a través del jardín silencioso, Maggie habló. Le dije a mi hijo que observara cómo alguien me trataba cuando creyera que nadie miraba. Lo hiciste, y no encontraste una princesa. Encontraste algo mucho mejor. Una guerrera con un corazón gentil. Hizo una pausa y miró a Eve con ojos llenos de amor. Eve, bienvenida a nuestra familia. Siempre perteneciste aquí. Eve lloró. Daniel lloró. E incluso a Vincent le ardieron los ojos.
Después de la ceremonia, mientras los invitados charlaban felizmente en el jardín, Vincent fue hasta su madre y la abrazó fuerte. «Gracias, mamá. Por todo», le susurró al oído. Maggie sonrió y le dio palmaditas en la espalda, como lo hacía cuando él era un niño. «Solo te mostré la puerta. Tú eres el que la cruzó». Tarde en la noche después de la boda, cuando la luz plateada de la luna llenaba el cielo de Nueva York, Vincent y Eve estaban de pie en el techo de la mansión Moretti, el mismo lugar donde habían estado juntos por primera vez hacía casi un año. Desde la sala de estar de abajo llegaban las risas de Daniel y Maggie, los dos jugando al ajedrez juntos como si hubieran sido abuela y nieto desde siempre. El sonido era cálido y extrañamente apacible, como si esa mansión, que una vez había estado llena de oscuridad y mentiras, finalmente se hubiera llenado de amor y risas en su lugar. Eve se apoyó en la baranda, mirando las luces de la ciudad brillar como 1.000.000 de estrellas. Sintió el calor de Vincent a su lado, y supo que había encontrado el lugar al que pertenecía después de 27 años de estar perdida en el mundo. «Gracias por salvarme, Vincent», susurró ella, con la voz llena de gratitud. Vincent se giró hacia ella, con la luz de la luna suavizando las líneas duras del poderoso jefe de la mafia. «No, Eve. Tú eres la que me salvaste a mí», respondió él, con la voz baja y honesta. «Estuve perdido en la oscuridad durante 17 años. Creí que nunca encontraría la salida». Sus ojos se perdieron en la noche, como si recordara los años solitarios y helados. «Pero tú me mostraste que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz. Y esa luz eres tú». Eve sintió como las lágrimas se le acumulaban en las comisuras de los ojos. Pero eran lágrimas felices. Reclinó la cabeza en el hombro de Vincent, sintiendo la solidez y el calor del hombre al que amaba. «Entonces seamos la luz el uno del otro. Para siempre». Sus palabras sonaron como un voto. Vincent le besó la frente, con los labios cálidos y suaves. «Para siempre», respondió él. Y en esa sola palabra estaban contenidas todas las promesas que cumpliría durante el resto de su vida. Se quedaron ahí, dos siluetas fundidas en una sola bajo la luna, mirando hacia la ciudad dormida. La oscuridad había encontrado a la luz. El dolor había encontrado la sanación. Y dos corazones que una vez estuvieron rotos habían encontrado su hogar el uno en el otro. En un mundo lleno de oscuridad y traición, a veces la luz más verdadera no viene de la riqueza ni de los lugares relucientes. Viene de los corazones de las personas que han atravesado las noches más oscuras y aún así eligen brillar. Y a veces los corazones más fríos solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para mostrarles el calor que olvidaron hace mucho tiempo. Esta historia nos recuerda que nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia o su estatus social. Una humilde cuidadora como Eve puede llevar un corazón de oro puro, mientras que una dama pulida como Serena puede esconder un alma cruel por dentro. Fíjate en cómo alguien trata a las personas vulnerables, a las que no pueden ofrecerle nada a cambio. Esa es la verdadera medida del carácter. Y recuerda que sin importar cuánto se complique la vida, sin importar cuánto sufrimiento te toque soportar, nunca dejes que eso apague la luz que llevas dentro. Porque esa luz es la que te guiará hacia las personas que verdaderamente te merecen, hacia la felicidad que mereces. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y comparte este vídeo con las personas que quieres. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber qué sientes sobre esta historia. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó? ¿Alguna vez conociste a alguien como Eve en la vida real? Alguien que soportó tanto dolor y aún así conservó un corazón bondadoso. ¿O alguna vez fuiste tú la persona que alguien rescató de la oscuridad, como lo fue Vincent? Cuéntanoslo en los comentarios. Siempre estamos escuchando, y valoramos de verdad cada historia que viene del lugar más profundo de tu corazón. Y por último, les deseamos a todos los que están viendo este vídeo buena salud, una vida llena de alegría y paz en cada día. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.